Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 454, una cena incomprensible. Me gustaría saber la lista de asistentes. El estómago del Rey León III se revolvió ante la pregunta de Alfonso. Ese Alfonso. ¿Por qué pregunta por los asistentes cuando debería venir en cuanto lo llamo? El viejo rey contuvo el regaño que le subía hasta la garganta. Paciencia, paciencia. Todo esto es por tener hijos. Los padres deben superar esta angustia interna y ser infinitamente benevolentes, qué vida tan amarga. León III respiró hondo y dijo lentamente. Tú, yo, tu hermano, Rubina, ¿quién más? Y tengo la intención de invitar a la princesa Julia Helena, que es una invitada extranjera. Es una reunión familiar, y solo me invitó a mí. ¿Acaso tenemos más familia que esa? Esta reunión era básicamente para parejas. Rubina, la pareja de León III, y Julia Helena, quien se convertiría en la pareja de César, asistirían. Excluir a Ariadne, la pareja de Alfonso, y fijar un número impar de participantes era una estratagema obvia. La respuesta del príncipe Alfonso fue una consecuencia natural. Si no invita a mi esposa, no iré. ¿Qué dijiste? León III no pudo contener más el regaño y lo soltó. Insolente, ¿pretendes que apruebe lo que hiciste a tu antojo? Sin embargo, Alfonso no le dio al rey la oportunidad de replicar. Consideraré que no he recibido la invitación. El príncipe se levantó de su asiento. Sinceramente pensó que su padre no tenía derecho a decirle tales cosas. Además, el joven príncipe también sentía vagamente la hostilidad que su padre le tenía. Esto probablemente se originó en un complejo de inferioridad como hombre, y la raíz de ese complejo de inferioridad sería, en última instancia, la lujuria. De cualquier manera, Alfonso no podía tolerar que León III se negara a reconocer a Ariadne. Coman ustedes cuatro en paz. Oye, hijo desobediente. Mientras el hijo albergaba sospechas hacia su padre, la palabra desobediencia simplemente se dispersaba en el aire, vacía. El príncipe se alejó a grandes zancadas, dejando al viejo rey, quien no tenía medios para obligar a su hijo a quedarse. León III, que tenía algo importante que decirle a Alfonso, finalmente se agarró la nuca y no tuvo más remedio que añadir un nombre más a la invitación. Condesa Ariadne de Mare. Sin embargo, León III, a pesar de haber enviado la invitación a regañadientes, no quería reconocer a Ariadne como parte de la familia. Tu hermana también vendrá ese día. León III, ocultando una sonrisa astuta bajo su barba, habló con aparente generosidad. Calculó que si incluía a Isabella, la identidad de la reunión familiar se diluiría un poco. Podríamos decir que es una cena entre la familia de Carlo y la familia de Mare, o tal vez una celebración por la jubilación del cardenal. Aunque el cardenal mismo no había sido invitado, él no pensó mucho en ello. ¿No sería bueno que las hermanas compartieran un momento agradable después de tanto tiempo? Han vivido separadas y no han tenido muchas oportunidades de verse. Al escuchar eso, Isabella parpadeó y reflexionó sobre las palabras de León III. El tono es un poco extraño. La residencia de Isabella ahora era el Palacio Real. Y según el plan del príncipe, Ariadne pronto se mudaría al Palazzo Carlo. En esta situación, que se encontraran y compartieran afecto. Esto no es para que se hagan amigas antes de que Ariadne se mude, ¿verdad? Isabella rápidamente hizo girar su mente, y pronto sus labios se curvaron en una sonrisa. Su Majestad no tiene intención de permitir que Ariadne entre al palacio. Pero no podía dejar que León III viera esa expresión. Isabella relajó el ceño, miró al rey a los ojos y sonrió dulcemente. ¡Oh, qué maravilloso sería! Una voz llena de alegría, una nuez de Adán temblorosa de emoción. Isabella se estaba convirtiendo en una maestra del control de los músculos finos. ¿Cuánto tiempo hace que no veo a Aria? Agradezco muchísimo la amabilidad de su Majestad. Isabella frotó su cabeza contra la pierna de León III. Parecía un cachorro alegre. Ja, 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 ja. Entre las risas estruendosas del rey, Isabella preguntó en voz baja. ¿Pero quiénes exactamente vendrán? Esta era una pregunta importante. Isabella tenía demasiados oponentes incómodos.
León 3 respondió sin pensar. Rubina, ¿a quién sirves? Y. Crujido. Pero no mostrarlo es la marca de una aspirante a amante de primera clase. César, Alfonso, la princesa Julia Elena, y tu hermana, la condesa de Mare. ¡Ay! César, el hombre odioso que le hacía sentir un nudo en el estómago y los dedos se le encogían al verlo. Y Julia Elena, la jovencita que lo perseguía. Además, un príncipe algo incómodo y una hermana biológica que la odiaba a muerte y, al mismo tiempo, le iba mucho mejor que a ella. En esta situación, la única persona relativamente cómoda para Isabella, aparte de León 3, era la duquesa Rubina, que era tonta y fácil de manipular. Pero Isabella aún no tenía el lujo de rechazar tal invitación. Si había una oportunidad de estar cerca de León 3, tenía que asistir a cualquier evento. Maître en titre. La amante oficial del rey. En etrusco no existía una palabra para designarla, por lo que se utilizaba un neologismo importado del galo. Sin embargo, en el reino galo no había nadie que ocupara ese puesto activamente. Solo se escuchaban rumores de que el pálido rey soltero odiaba a todos, hombres y mujeres por igual. La maître en titre, en cambio, existía de forma ambigua solo en el reino etrusco. Había una mujer que ocupaba el doble cargo de amante del rey y cuñada del rey. ¿Doble cargo? ¡Qué ridículo! Ese puesto es mío. Si se convertía en la amante oficial del rey, no solo recibiría un salario, sino que también tendría su propia residencia en el palacio y un papel que desempeñar en la corte. Lo que más deseaba Isabella, aparte del salario, era un papel fijo en la corte. Tengo que escalar hasta allí primero. En ese momento, ninguna dama de San Carlo quería ser amiga de Isabella. Solo le lanzaban miradas frías. A veces se le acercaban con curiosidad. Pero Isabella, a diferencia de otras personas, podía discernir perfectamente la falsa amabilidad de aquellos que se le acercaban para usarla. Necesito tener un papel que desempeñe regularmente. Si la gente tiene que trabajar conmigo, no podrán ignorarme. La amante oficial del rey tenía el papel de sentarse como una flor y relajar el ambiente cuando el rey se reunía con invitados extranjeros de menor rango, o cuando pasaba el tiempo jugando a las cartas con los ministros de la corte. Aunque era menos que el papel de la reina, que gobernaba el palacio y se ocupaba del bienestar del pueblo, tenía su propio ámbito bien definido. Además, una vez que se convertía en amante, el riesgo de ser expulsada por el capricho del rey era mucho menor. Para despedir a una amante se requería un procedimiento formal de destitución, por lo que no tenía que preocuparse por ser abandonada para siempre por una pequeña discusión debido a un malentendido. Nunca más seré abandonada. Isabella, con determinación, sonrió dulcemente como una flor de primavera, a pesar de sus verdaderos sentimientos. Será muy divertido. Estoy deseando que llegue Su Majestad. Dar las gracias por la invitación o humillarse era algo que solo hacían los tontos que no sabían cómo comportarse. Isabella quería ir a ese lugar porque le parecía interesante, no porque la incluyeran entre personas de un nivel al que no pertenecía. Y parecía interesante. Aunque no era fácil. Solo confío en Su Majestad. Entra Su Alteza el príncipe Alfonso de Carlo del reino etrusco. Tadán, tarrán, tandada. Había oído que era una reunión familiar sencilla, pero los oficiales de la corte, vestidos de gala, se alinearon y tocaron fanfarrias. Las fanfarrias solían usarse solo en grandes bailes. Alfonso, que entró en el pequeño comedor vacío de la mano de Ariadne mientras sonaban las fanfarrias, miró a su alrededor. ¿Su Majestad aún no ha llegado? En las reuniones informales de pequeña escala, el rey era el primero en entrar. Otros miembros de la realeza y funcionarios lo seguían según su rango. Esto era lo opuesto a los grandes eventos como bailes, ceremonias de investidura o desfiles de victoria, donde las personas de menor rango se reunían primero y el rey aparecía al final, con fanfarrias. Así es. Cuando Ariadne entró al palacio, usó un lenguaje formal y respetuoso con Alfonso en cualquier lugar donde pudiera ser vista por otros, incluidos los sirvientes. Alfonso miró a Ariadne con ojos inquisitivos. Pero antes de que el príncipe pudiera preguntar, se anunció la entrada del siguiente invitado. Entra la princesa Julia Elena Paleologina Sinadenos del Ducado de Manchique. Tadarrán, tadarrán, tandadán. La fanfarria de 9 tiempos de la realeza extranjera, más larga que los 7 tiempos del príncipe, resonó.
Ariadne se sintió molesta y miró al oficial de la corte. Incluso el sencillo Alfonso frunció ligeramente el ceño. Por mucho que fuera una invitada del extranjero, era ilógico que la princesa del ducado de Manchique tuviera repetidamente prioridad sobre el príncipe del reino etrusco. Alfonso miró a Ariadne de manera significativa, y ella asintió ligeramente en señal de acuerdo. No podía ser una decisión unilateral del oficial de la corte. Julia Helena, al entrar al comedor, sonrió y le hizo una reverencia informal a Alfonso. Alfonso también le devolvió el saludo a la princesa, aunque con una expresión seria. Junto a la princesa Julia Helena estaba el duque César, quien se había arrodillado con ella. Él la escoltaba con el rostro amarillento como un enfermo a punto de morir. Inmediatamente detrás de él entraron León III, y a su lado la duquesa Rubina, e Isabella, que seguía a Rubina. Alfonso y Ariadne no tuvieron más remedio que saludar a todo el grupo recién llegado, ya que León III no se había alineado con su séquito, sino que se había parado de forma radial. La princesa Julia Helena, el duque César y la condesa Isabella Contarini recibieron el saludo de los príncipes. Esta era una reunión diseñada para humillar a Alfonso, mezclando el protocolo de un gran evento con la etiqueta de uno pequeño. Ariadne soltó una risa irónica ante esta reunión familiar. Los villanos realmente carecen de creatividad. Siempre hacen lo mismo. El hecho de que se repitiera lo mismo a través del tiempo y las épocas era una prueba de que funcionaba. Ariadne sintió claramente cómo sus nervios se desgastaban. «Oh Ari, ¿cómo has estado? ¿Cuánto tiempo sin verte?» Isabella, al final de la procesión, sonrió ampliamente y levantó una mano. Había intentado llamarla Aria, pero se asustó un poco al final y la llamó Ari, lo cual era igualmente absurdo. Julia Helena abrió mucho los ojos ante la repentina insubordinación. La dama de compañía de la duquesa dirigiéndose primero a la futura princesa, y miró a César a su lado. Su mirada pedía una explicación. Sin embargo, César, que no tenía ninguna intención de entablar una conversación complicada con Julia Helena y tampoco tenía idea de cómo explicarlo, solo miró al suelo con una expresión sombría. Pero lo realmente extraño sucedió a continuación. La condesa Ariadne de Mare, esposa del príncipe Alfonso, ignoró por completo las palabras de la condesa Contarini. Parecía como si no hubiera escuchado nada.